Esta es una historia de oscuridad y de codicia, de cómo las cosas pueden tomar un camino oscuro cuando nada ni nadie se puede interponer en la búsqueda del dinero. Esta es la historia de una pareja que decide criar a sus dos hijos pequeños en una finca modesta y tranquila de la periferia del norte de Londres. Pero el universo tramaba algo diferente para ellos, que haría añicos su mundo y su posibilidad de ser felices en el futuro. Desde el principio, Sharon Burnett en Hertford se destacó como la estrella a los 14 años. Era aprendiz de karate, no sabía que aquella actividad iba a cambiar su vida. Enseguida llamó la atención de su entrenador Gary, cinturón negro y secretario del club de karate de Gran Bretaña. Gary empezó su vida laboral como un joyero. Estaba separado de su primera pareja, y aunque Sharon apenas tenía la mitad de su edad, Gary comenzó una relación sentimental con ella. La invitó a un viaje relacionado con el karate a Canadá. Sus padres se enteraron en ese momento que a la única a la que Gary llevaba al viaje era a Sharon. Estaba claro que algo no estaba bien. No lograba entender el atractivo de un noviazgo así, estar en una relación con una diferencia de edad tan grande. Pero Sharon estaba alcanzando el éxito. Gary le ayudó a lograr el segundo puesto en el Campeonato Mundial de Karate del 89, se convirtió en instructora de natación y ganó un diploma de honor en matemáticas. En 1993, cuando tenía 22 años, ella y Gary se casaron, pero su familia aún tenían muchas dudas. La situación en sí se sentía como asistir a una boda ajena, como ser testigo del enlace de unos completos desconocidos. Para Gary, la vida tranquila en una finca corriente no estaba en sus planes, ni tampoco un trabajo fijo. Gary tenía un perfil del típico estafador del sur de Londres. Había logrado aparentar rápidamente un cierto estatus y éxito tomando un atajo. Era un especulador. Había hecho muchas reformas en la casa, la amplió e incluso montó una zona de gimnasio. En la propiedad le interesaba mucho construir una piscina en el jardín trasero, pero en realidad eso de empequeñecer el jardín y ocupar la mayor parte de él se había convertido en la descripción más literal de un gángster de los años 60. Su objetivo principal era que todo el mundo creyese que estaba ante alguien importante, un gran especulador. Lo único que se puede decir de Gary es que podía tener mucho dinero, pero le faltaba clase. Era completamente incapaz de ver el verdadero valor de las cosas pequeñas, a menos que estuvieran hablando de diamantes. Necesitaba demostrarle a sus amigos que estaban relacionándose con una persona rica y exitosa sobre todas las cosas. Por detrás del telón, Gary estaba en serios apuros económicos. En 2 ocasiones afirmó que le habían robado guitarras y recibió indemnizaciones de 6 cifras del seguro. Era reservado en todo lo relacionado con sus negocios. Era un hombre al que le gustaba controlar todo y ni siquiera dejaba entrar a su mujer a su oficina. La mayor fuente de conflicto entre la pareja era el trabajo y el dinero. A pesar de que Gary le encantaba jactarse de su dinero, no tenía un trabajo fijo. Tenía un don o una habilidad innata para hacer que la gente hiciera todo por él. Sharon trabajaba en la jornada completa, pensaba continuamente en su futuro y en el de sus 2 hijos pequeños. Empezó a presionar a Gary para que consiguiera un trabajo. Su conflicto acabó en ruptura, lo que terminó de crear una división muy peligrosa entre ellos. En el verano de 1999, Sharon se llevó a los niños y volvió a casa con sus padres. Sharon también decidió volver a estudiar y formarse como profesora. Encontró trabajo como aprendiz en una escuela cercana y empezaría el siguiente año escolar. Ella sentía que el mes de septiembre sería sin duda el comienzo de una nueva vida, que marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Pero el estado de salud de su madre era cada vez peor. El cáncer se había expandido al cerebro de su madre en agosto del 99. Betty murió al mes siguiente. Sharon, de 29 años, empezó su formación de posgrado como profesora. Pero no se imaginaba que mientras ella se preparaba para la vida de madre soltera, Gary había iniciado una relación, y no con cualquier persona, sino con la mejor amiga de Sharon del colegio, su compañera de karate, Paula. Había tenido una larga amistad con Paula, pero se convirtió en mucho más cuando Sharon se fue. El romance comenzó en septiembre u octubre del 99, pero Gary era un hombre tremendamente estresado. Su matrimonio peligraba y creía que el inminente pago del divorcio sería un desastre para él, y estaba a punto de tomar una decisión que destrozaría a su familia para siempre. En otoño del 99, estaba claro que Sharon y Gary habían hablado de divorcio. Las cifras de las que se hablaban eran increíbles. Gary le había ofrecido a Sharon un acuerdo por solo 45,000 libras.
una absoluta miseria, sobre todo si tenemos en cuenta que podía vender la casa familiar valorada en unas 400,000 libras y la colección de guitarras que era muy cara. Pero él se negó rotundamente a vender su sagrada colección de guitarras para conseguir dinero para Sharon y sus hijos. Gary podía ser una persona extremadamente posesiva, y lo que tenía era solamente de él, y tenía que conservarlo a toda costa. No se desprendía de absolutamente nada y habría resistido con uñas y dientes a dejar ir sus cosas. Supuestamente, Gary llegó a encargar a un detective privado que intentara atrapar a su mujer con otros hombres. Esta fue la gota que colmó el vaso. Utilizó a Paula, la amiga íntima de Sharon, con la que él mismo tenía una relación secreta, para intentar demostrar la infidelidad de su esposa. El plan consistía en que Paula llevara a Sharon a varios clubes locales para intentar encontrarle un novio, lo cual sería documentado por el detective privado, y tras fracasar, recurrió a métodos para tratar de ensuciar su nombre. Le dijo a los amigos y socios de Sharon que se dedicaba al tráfico de drogas. Una vez más, esto nunca se demostró. En octubre del 99, ya comenzó el año escolar, y en un intento desesperado por salir beneficiada del divorcio en curso, Sharon tomó quizás la decisión más peligrosa de su vida. Decidió dejar la casa de su padre y volver a vivir con Gary. Lo hizo a escondidas mientras su padre estaba de viaje y sin decir nada. Mientras la pareja estaba sacando la litera de los niños de la casa de su padre, ella sufrió una dura caída. Según su testimonio, había resbalado con algo al pie de la escalera y tuvieron que ir corriendo al hospital. Tras varias entrevistas y consultas con su abogado, Sharon decidió que su mejor opción era mudarse con Gary. En el último fin de semana de noviembre del 99, Sharon se preparaba para un gran lunes, una sesión de formación interna para profesores. Se había llevado a casa 40 cuadernos para corregir. Al día siguiente, fueron a tomar té con los vecinos y se llevaron a los niños con ellos. Según el relato de sus amigos, la tensión y la incomodidad que había entre la pareja era palpable. Lo último que sabemos de Sharon es que poco más tarde habló por teléfono con una especie de niñera para que cuidara a sus hijos, pero ni Sharon ni la niñera se volvieron a ver. Al día siguiente, tampoco había rastro de Sharon en la escuela, donde la esperaban para la capacitación de profesores. Sharon no había llegado a la escuela en la que daba clases, pero tampoco había avisado de que no acudiría ese día. Los familiares no tenían noticias de Sharon y algunos comenzaron a preocuparse seriamente por su bienestar. Sandra, la prima de Sharon, se presentó ese mismo lunes en su puerta. Sharon todavía no había vuelto a casa. Gary llamó justo después al padre de Sharon, y Gary le dijo al padre de Sharon que ella había salido de casa pero aún no había vuelto. Dijo que se había ido con unos amigos de su grupo de matemáticas. Había llevado los cuadernos para la capacitación de profesores. La forma en la que lo dijo fue cuando menos curiosa. Gary no llamó a la policía para denunciar la desaparición de su mujer hasta 2 días después de la desaparición. Sandra volvió a ir a casa el jueves tras no recibir noticias del regreso de su prima. Cuando llegó, Gary le dijo que no estaba y que se había desvanecido. La invitó a pasar adentro de la casa para que viera que no mentía. La llevó a recorrer toda la casa para que pudiese verlo todo. Quería demostrarle que Sharon no estaba allí, que él decía la verdad. No había señales, pero Sandra se dio cuenta de que había arrancado parte del empapelado que había justo en la cama. En ese momento, llamó a la policía para informar que no había rastro de Sharon. Para Harry, la desaparición de Sharon fue una noticia que lo golpeó. Apenas 3 meses después de la muerte de su esposa. Un mes después de la desaparición, la policía por fin hizo un descubrimiento. El auto de Sharon fue encontrado en una calle muy poco transitada que estaba a menos de 1 kilómetro de donde vivía. La peor parte de esta historia estaba a punto de comenzar. Gary le había dicho a la policía que Sharon se había llevado su propio celular. Un agente revisó la guantera para ver si el teléfono estaba allí. Tras la inspección, le devolvieron el auto a Gary. Se informó a la División de Investigación Criminal Local que quiso recuperar el vehículo para un examen forense. Para ese momento seguro que ya habían pasado unas horas. Cuando los detectives recuperaron el auto, descubrieron que lo habían limpiado y aspirado a fondo. El agente que había registrado previamente la guantera encontró su contenido alterado. Había algunos artículos que no estaban antes. Había aparecido una especie de vaso de plástico infantil que tenía un poco de polvo blanco. Encontramos un mapa de un par de paquetes de salsa y 2 preservativos. Se registró la casa de Gary y se encontraron manchas en la sala de artes marciales. Gary tenía una explicación. Dijo que él y Sharon habían jugado a las peleas. Dijo que Sharon había tenido una hemorragia nasal. Y en relación con la sangre que había en el maletero del auto, dijo que Sharon se había lastimado la mano con un cochecito para bebés. Pero en ambos casos, la cantidad de sangre que se encontró era suficiente para levantar sospechas. Durante el registro, se observó que el dormitorio había sido redecorado.
La búsqueda se trasladó entonces al gimnasio y allí se halló una cantidad de cuadernos escolares que llegaba a 30 unidades. Se suponía que estos eran los cuadernos que Sharon había llevado cuando desapareció. Tenía que corregirlos para la jornada de inspección al día siguiente. Un mes después, la desaparición de la joven de 29 años seguía siendo un misterio. La policía recibió una pista nueva. Paula, la amante de Gary, afirmó que un mes antes de su desaparición, Sharon le había dado un sobre para que lo guardara. Supuestamente contenía droga, dinero en efectivo y un pasaporte. Era un kit de escape. Paula le dijo a la policía que en la noche de la desaparición, Sharon la había llamado para encontrarse con ella. Paula llegó primero y más tarde Sharon. Estaba en su propio auto, hablaron muy brevemente y ella parecía disgustada. Había un hombre desconocido para Paula. Esa fue la última vez que vio a Sharon. Las investigaciones policiales revelaron sobre Gary, su estilo de vida. La policía estaba interrogando a muchos de sus amigos y eso le preocupaba. Estaba arrinconado contra las cuerdas y estaba a punto de hacer una apuesta desesperada para lograr despistar a la policía. Un día de la nada, Gary alquiló una furgoneta, empacó algunas de sus preciadas guitarras, metió a sus 2 hijos en la furgoneta y juntos se fueron a España. Fiel a su estilo, no se conformaba con una Ford Transit. Le pidió una furgoneta de alta gama a la empresa de alquiler local, pero pagó con cheques sin fondos. Gary envió una serie de cartas donde escribió que corría peligro y alegó que Sharon había tenido problemas con una banda criminal por una deuda impaga y que tenía novio. A comienzos del 2000, la Interpol encontró la furgoneta y el detective Laurie Roach fue a España a buscarla. Pero en virtud de los acuerdos de extradición de la época, Gary no podía ser devuelto a Gran Bretaña ni ser interrogado sin una orden judicial. Pero la repentina y sigilosa marcha transformó la investigación de una persona desaparecida en un posible caso de asesinato, y los detectives ampliaron la búsqueda del cadáver de Sharon. En la finca de una mansión isabelina cercana a la casa de la pareja, a finales de marzo del 2000, se hizo un descubrimiento sombrío. El North Meads Park, Waltham Green, descubrieron el cuerpo de Sharon. Su cadáver fue encontrado entre los escombros de un curso de agua cubierto por maleza. El cadáver estaba irreconocible debido a las condiciones meteorológicas y la exposición. Los exámenes médicos revelaron que era en efecto el cuerpo de Sharon. La causa de la lesión fue un traumatismo contundente en la base de la cabeza causada por un martillo de bola. Un patólogo halló múltiples fracturas en la cara y la mandíbula y la parte posterior de la cabeza. Se puede deducir que quien se había deshecho del cuerpo de Sharon lo había hecho después de su muerte. Esto es lo que creemos que ocurrió. Pensamos que Gary por primera vez en su vida fue desafiado por alguien, en este caso su esposa, Sharon. Con la ayuda de Paula, inventó una versión para demostrar que Sharon se drogaba y tenía amantes. Pasó algo relacionado con el divorcio, algo asociado con el dinero. Pero Sharon le dijo algo que hizo que se volviera absolutamente loco. Y en aquel dormitorio, propinó a Sharon unos golpes feroces con un instrumento pesado que es más que probable que fuera un martillo. Y luego tomó todas las medidas que pudo para cubrir sus huellas. El hijo de Gary confirmó haber llevado 2 bolsas de basura supuestamente llenas de papel a la casa de su tío al sur del Támesis, pero dijo que esto había ocurrido unas semanas antes del suceso y que las bolsas solo contenían documentos relativos a la investigación que había realizado el detective privado. Gary trasladó después el cuerpo de su mujer a una zona boscosa cercana a la avenida A1. Luego, con la ayuda de Paula, ocultó el cadáver en una alcantarilla. Desde ahí, el agua se encargó de arrastrarlo a través de los sistemas de arroyo hasta el lugar donde fue encontrado. Unir las piezas del asesinato era una cosa, pero seguir el rastro de Gary en España y llevarlo ante los tribunales era otra cosa. Al final, en Madrid, lo detuvieron y lo llevaron de vuelta al Reino Unido. La justicia británica estaba esperándolo con ansias, pero no solo se enfrentó a la justicia por el asesinato de su esposa, sino también con las personas que habían pagado $500,000 de libras por las guitarras supuestamente robadas. Lo demandaron y ganaron. En el 2004, Gary se declaró inocente del asesinato de Sharon en la audiencia preliminar en el Tribunal de la Primera Instancia de Endom. En marzo de 2005, volvió a negar el asesinato. Su hijo Gareth negó haber ayudado al criminal y haber intentado obstruir el curso de la justicia. Paula, la amante de Gary y amiga de Sharon, negó 2 cargos de ayuda a un criminal y uno de intención de obstruir el curso de la justicia. La defensa alegó que no había pruebas forenses de que Gary hubiera asesinado a su esposa Sharon, pero el jurado consideró que las pruebas circunstanciales eran abrumadoras. Gary fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 18 años de prisión.
Gares, el hijo de Gary, fue absuelto y el jurado no llegó a un veredicto sobre si Paula había ayudado a Gary, aunque se le impuso una condena condicional de 8 meses y se le ordenó pagar 1.000 libras en concepto de costos por obstruir el curso de la justicia. Las cenizas de Sharon se esparcieron en un crematorio local junto a las de su madre. Por el momento, la familia no ha querido señalizar su lugar de descanso. Y así fue como terminó este caso, todo a causa del dinero. Se perdió una vida que desencadenó la destrucción de otras. Si te gustó el caso, suscríbete y déjanos un like. Nos vemos en el próximo video.